Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Alpizar, desde la cava del Club Unión y por medio de Red de las Américas. Hoy con una noche sin tregua, a la que hemos invitado a una amiga, antropóloga, experta en indigenismo, una mujer que le ha dedicado sus últimos años a ser secretaria del Partido Acción Ciudadana. Ella es Margarita Bolaños. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Y usted no se descuide, porque vamos a una plática increíble. Superar una meta es ver una sonrisa crecer. Superar una meta es contar con una mejor esperanza. Superar una meta es tener el apoyo de todo el país. Teletón 2011 logró recaudar un total de 848.317.345 colones. Un año en donde logramos más de lo que cualquiera se pudo haber imaginado. Y por eso le decimos a Costa Rica, ¡gracias! Superar una meta es saber que, juntos, todo es posible. Síganos en vivo por Radio La Fuente Musical, emisora afiliada a Red de las Américas, en los 1300 amplitud modulada para toda la provincia brumosa. Nosotros seguimos el rumbo de la economía, las finanzas y los negocios. Entrevistamos a quienes toman las decisiones en las principales empresas nacionales y le decimos a usted cómo esas decisiones impactan la economía. Revista Rumbo, nuestra audiencia mueve a Costa Rica. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, un gusto estar aquí con vos en este lugar tan bonito, en una noche tan especial también. ¿Conocías ya la cava, no? No había tenido la oportunidad de venir. Es un lugar muy lindo. Sí. Sin duda. Especial para conversar entre amigos. Margarita, leía yo un poco de tu vida en estos días que te invité y me llamaba la atención que habías estudiado antropología e historia. ¿Por qué la inquietud de estudiar esas dos carreras? ¿De dónde surge en Margarita Bolaños ese interés? Yo tengo una anécdota. Fui consciente de eso mucho tiempo después, cuando me inscribí en el programa de la maestría en historia. Y es que yo estudié en la Escuela República del Perú. Ajá. ¿Estudiaste primero historia? No, estudié antropología, después estudié historia, hice la maestría, hice la licenciatura en antropología y después la maestría en historia. Pero cuando hice el prólogo de la maestría, del diseño de tesis, yo reflexioné por qué había estudiado antropología. Y tiene que ver con mi infancia. Yo estudié en la Escuela República del Perú, que en esos años de finales de los 50 y principios de los 60, es decir, ahí concurrían, digamos, familias urbanas de mucho más recursos, no era solo los suburbios, ¿verdad?, de San José. Y tuve una experiencia en el Museo Nacional. Cuando fuimos a visitarlo, estaba yo en cuarto grado y estaba en la sala donde están las figuras. Es una escena, replica una escena de la familia indígena. Me llamó mucho la atención que la mujer indígena era muy blanca, ¿verdad? Y estábamos unas 3 compañeras conversando, que éramos como las más morenitas. Y ella, mira, en este país habían indígenas. Y recuerdo que la maestra dijo, no habían indígenas, no hay indígenas. No hay indígenas, no hay indígenas, pero yo... Habían. Pero yo nos miramos las 3 y la verdad que las 3, a pesar de que la figura de la mujer tiene rasgos muy caucásicos, muy blancos, se parecía mucho a nosotros, éramos como muy... ¿verdad? Yo me quedé siempre pensando y me impresionó mucho esa ida al museo, realmente me impactó esa ida al museo. ¿Estudiaste en la Universidad de Costa Rica? Estudié en la Universidad de Costa Rica, pero luego ingresé a la Anastasio Alfaro. Y Anastasio Alfaro, bueno, es uno de los pioneros de los estudios antropológicos en Costa Rica. Hay una serie como de conexiones que uno dice, ¿tendrán algún hilo? ¿Quién sabe? No sé, pero finalmente yo reflexionaba que algún hilo tenía que tener porque
Primero me tocó una profesora que era una nieta de Anastasio Alfaro. Suerte. Que es Isabel Jiménez de Troyo. Y tuve muy buena relación con ella y visité su casa y vi la colección de don Anastasio Alfaro, vi su biblioteca. Pero también tuve una excelente relación muy cercana con Victoria Garrón, quien yo asumo como una de mis madres intelectuales, ¿verdad? Entonces tuve esa cercanía con la figura de Anastasio Alfaro, con su pensamiento, con sus descendientes, con el patrimonio arqueológico y una relación que me llenó siempre como de encanto, que era el Museo Nacional, porque además yo vivía en el barrio Aranjuez y pasaba muy cerca, siempre me pareció una institución fascinante adentro. De manera que cuando yo llegué a la Universidad de Costa Rica, yo llevaba ya como una especie de elementos no articulados, muy fragmentados de lo que yo quería hacer. Primero quería estudiar oceanografía, pero era malísima en química, entonces cuando ingresé a estudios generales, que también tuve personajes interesantísimos ahí, Estrellita Cartín de Galler, Arnoldo Mora, así muy inclinados hacia el humanismo y todo. Sí, personajes importantes en la universidad. Que uno como que va pegando cosas, ¿verdad? Entro en la década de los 70, que es con la huelga de Alcoa, es decir, ahí me estreno, ahí es toda una... Y participaste de la huelga activamente. Y participé de la huelga y ahí cantamos y reivindicamos el patrimonio nacional, de manera que al año siguiente, que ya llevé los cursos, porque después decidí que mejor psicología, y después dije no, llevé el primer curso de antropología y yo dije, esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Y después fuiste a los Estados Unidos a estudiar. Después que terminé la licenciatura me quedé trabajando en la universidad. Mi mamá dijo que nunca había salido, que cuando iba a terminar de estudiar, porque me quedé trabajando. Hice el doctorado en Estados Unidos en los años 93. Y regresaste acá y al tiempo te volviste la directora del Departamento de Antropología. No, fui directora del Departamento de Antropología recién graduada, muy joven, en el 78, en el 70, déjeme ver, 79, 81. Estaba muy joven cuando asumí la dirección del departamento. ¿Fue en la misma época que empezaste a participar en la teoría de la liberación, de la liberación y todos sus grupos juveniles Ya eso religiosos? ya había pasado, es el inicio de los 70 cuando me incorporo con Cristianos para el Socialismo y la Juventud Universitaria Cristiana, muy influida por gente maravillosa que estaba ahí, que después me tocó compartir con ellos trabajo político y trabajo comunitario. Eso es en los 70, 74, luego me casé, ¿verdad? Pero cómo, eso es interesante porque hoy por hoy a alguna gente todavía se le complica encontrar relación de que alguien que sea de tendencia socialista o que sea muy de izquierda pueda tener también cercanía con la religión. Pareciera que son temas excluyentes, o alguna gente los ha planteado como excluyentes en algún momento. Sí, y en un momento se volvió como excluyente, porque es una crítica a la institucionalidad de la Iglesia, pero quienes veníamos de los movimientos de juventud cristiana, nos fue muy fácil entender un tema que nos tocó mucho con la teoría de la liberación, ¿verdad?, que es la pobreza. Es decir, nosotros fuimos partícipes de muchos programas, de programas comunitarios, de programa ayuda a los jóvenes, ayuda a las familias, pero como que la caridad y la solidaridad tenía un límite. No te he invitado a un vino, ¿quieres tomarte un vino? Pues no estaría mala la idea. Víctor. Habla uno mejor. Habla mejor, sí. Sí. Entonces, ahí, en ese límite es que se forman esos movimientos de izquierda en los años 70. Pero en muchos de los grupos, de las personas con las que participé, tenían un origen cristiano. Me regalas a mí lo de siempre. Y vos, Margarita, ¿qué quieres tomar? ¿Un vinito? Un vinito tinto si tiene. Gracias. Te pregunto porque también cuando veía tu historia, encontraba un personaje que hasta la fecha ha sido clave en tu vida, el famoso Cristóbal. Ah, sí, es el famoso Encuentro Cristóbal. que Cristóbal es un hombre influyente, no solo por ser tu marido, sino que también participa activamente de involucrarte a vos en los movimientos políticos de aquella época. Sí, bueno, ahí hay algo también que inspira, digamos, en mi perspectiva antropológica. Una es que yo era muy urbana, toda mi familia, por lo menos desde finales del siglo XVIII,
creció y nació en la avenida 10, ¿verdad? En esta zona de la ciudad, el distrito Merced, y totalmente urbana. Y cuando fui más jovencita me pasé a vivir al barrio Aranjuez. Es decir, yo puedo decirte que hasta que llegué a la Universidad Salud, yo no conocí la Costa Rica rural, yo conocía la Costa Rica netamente urbana. Cuando uno ingresa a la política, tiene que tener alguna motivación especial. Esos pasos que vos diste son muy normales en los jóvenes, un poco rebeldes cuando estamos en esas edades y opuestos al sistema. Sin embargo, hoy nos encontramos con Margarita Bolaños como secretaria general del Partido Acción Ciudadana. ¿Qué te motiva o por qué llega Margarita Bolaños a la secretaría del partido? Bueno, esa es la parte que te iba a decir, porque mi vida había sido muy urbana. Yo conocí a Cristóbal en la universidad, y Cristóbal es un joven rural que viene de una comunidad de Cartago, que es Cod de Oremuno, que tiene una herencia indígena. Y por ahí también, yo digo que todos esos hilos como que la madeja se iba armando, porque ¿verdad? Yo soñaba siendo urbana y no habiendo ido más que una vez a Coronado, ¿verdad? Que quedé impactada y fascinada con esa tierra fría y los pastos verdes. Sí, hermoso. Hermoso. Todo lo demás que yo hice, digamos, hasta que por lo menos llegué a la universidad, lo hice en bicicleta o en tren a Punta Arenas. Pero no había conocido la Costa Rica rural. Para mí, era una imagen muy bucólica. Entonces, al conocer a Cristóbal, yo tuve la opción de ver una Costa Rica totalmente distinta. Conocer el otro lado del país. El otro lado del país. Y conocí otra cara de la pobreza, otro rostro. ¿Y qué encontraste? Otro rostro de la pobreza, pero encontré también otra parte de la Costa Rica que yo no había visto. Es decir, entonces que tuve que juntar para poder explicar el mundo urbano en el que yo crecí, nací y me desarrollé. Tuve que entender el resto de la Costa Rica plural, diversa, que yo no conocía. Sí, era como formar el rompecabezas. Fue como formando el rompecabezas. Me acordaba mucho de la maestra porque como decía que no había habido indígenas, yo conocí en Cod de Oremuno, que Cod había sido una comunidad indígena. Por eso también me inspiro rápidamente a estudiar temas que explican la conformación de la sociedad costarricense y la cultura nacional, ¿verdad? Y cómo logramos nosotros en algún momento de la historia decir que nosotros éramos una sociedad blanca, pacífica, ¿verdad? Donde los indígenas no existían. ¿Y tus conclusiones en relación al indígena, que todavía hoy en día, con una cantidad menor seguramente, pero siguen estando muy excluidos de nuestra sociedad? ¿Qué conclusión sería la más importante? Porque he leído y he visto que son muchas las investigaciones que desarrollaste alrededor de los indígenas. Sí, yo trabajé con María Eugenia Bósole, quien ella se dedicó al estudio, es decir, fui su alumna, su compañera, soy su discípula, soy su amiga, ¿verdad? Hemos hecho junta todos estos, yo diría 40 años, y ella estaba más interesada en los indígenas actuales. Yo me interesé por explicar cómo nosotros habíamos diluido en una cultura nacional todo ese componente indígena y desde cuándo nosotros nos llamábamos la Costa Rica, la Suiza centroamericana, ¿verdad? Los más blanquitos, decíamos. Los más blanquitos, pero es que yo me veía ¿verdad? Y entonces en esa conexión, digamos, entre la vida afectiva, el mundo rural, yo decidí por estudiar historia, ¿verdad? Y me encontré un escenario que era para mí perfecto, que era una comunidad que yo podía explicar históricamente. Mucha gente me conoció hace muchos años porque me decían cotóloga, porque había estudiado... ¿Cómo? Cotóloga. Había estudiado cot muy a profundidad, ¿verdad? Y después continué con otras poblaciones. Hasta el premio de Cristóbal. Sí, me había traído el premio de Cristóbal, de una madera muy fina que logramos también. ¿Cuántos años ya de casados? No sé, 74, 74 ahora son como 37, 38, sí, por ahí. Toda una vida. Toda una vida. Entonces, eso también, digamos, a mí me impacta políticamente, porque mis pasos políticos fueron para apoyar organizaciones y comunidades campesinas, que en ese tiempo, digamos,
empezaban a sufrir ya los embates de lo que ahora conocemos, de los efectos de un proceso de apertura de mercado, ¿verdad? Vi muy de cerca la situación de los productores hortícolas y de los pequeños productores de café también, ¿verdad? Cómo fueron deteriorando su condición socioeconómica. ¿Y ahí seguías todavía en los movimientos estos de izquierda? En los movimientos, sí, de izquierda, que estaban, que esa izquierda es una nueva izquierda, porque la vieja izquierda había puesto mucho énfasis en la clase obrera. Y a pesar de que yo venía de las zonas urbanas, yo tenía mucha inclinación, ¿por qué? No lo sé, tal vez tenga otra explicación, otro interés más, que era por conservar, digamos, el sector rural de este país, que en ese momento todavía teníamos un 57% de la población rural y que dependía de los recursos del agro para sobrevivir. Era un sector económicamente muy importante. Entonces sí dediqué una gran parte. No extraña entonces tu participación reciente en esta marcha. En la huelga de las huelgas, ¿cómo fue que la llamaron? El movimiento que hubo un día de estos en relación a los campesinos. La marcha, sí, claro. La madre de todas las marchas, algo le pusieron. Sí, yo muy identificada. Yo digo que en otra vida yo debo haber tenido un componente rural muy fuerte, ¿verdad? Pero me tocó nacer en el mero centro de San José y crecer en el mero centro de San José. Pude ver toda la transformación de San José, ¿verdad? Participación en marchas y en movimientos sociales. Y participación en marchas. Ha sido constante. Yo me puedo declarar, digamos, en ese sentido, militante de muchos movimientos. No política en el sentido de que ocupara puestos de ningún tipo, ni que fuera una autoridad política. Eso no fue. Yo fui militante de grandes luchas que se plantearon sí, más bien ese paso tuyo a la secretaría del PAC en alguna medida te saca de un anonimato en cuanto a tu presencia que era permanente en esos movimientos. Sí, cuando el PAC se formó, ¿verdad? Que Otón convoca con mucho entusiasmo, nosotros ya habíamos éramos militantes de la Universidad de Costa Rica con sus programas de acción social. Nosotros nos apuntamos rápidamente a la acción social dentro de la UCR y desde ahí desarrollamos muchos proyectos que consideramos que eran importantes para darle opción, un desarrollo alternativo a los sectores rurales que estaban siendo muy impactados y con una visión muy de sostenibilidad ambiental. Eso, y estamos hablando de los años de 1980. Sí, pioneros. Eran pioneros e impulsamos los primeros proyectos de agricultura orgánica con comunidades campesinas de Cartago y con gente maravillosa que eran campesinos con mucha visión de futuro, ¿verdad? La izquierda siempre ha tenido un gran baño de intelectualidad, o sea, los grandes intelectuales siempre han tenido espacios o oportunidades de pasar por los movimientos de izquierda. Yo recuerdo a muchos que pasaron, conocidos míos por ahí, y que terminaron hoy en día abandonando muchos de esos principios y de esas luchas, no ajustándolos a la coyuntura o al momento, sino más bien abandonando esos sentimientos. Veo que la evolución tuya no ha sido en ese aspecto, mantener siempre una vigencia en movimientos permanente y te sentís siempre sintiendo de izquierda. No, en ese sentido, digamos que yo sí comparto mucho la visión de Otón. Nosotros nos despojamos de esas categorías tan estrechas, ¿verdad? Creo que nosotros recuperamos mucho de la socialdemocracia tradicional, ¿verdad? De la socialdemocracia, de una vida costarricense, de un estilo. Hay mucha de esa recuperación. Pero vamos más allá. Pero la socialdemocracia tiene mucho izquierda. Yo siempre aplico una frase para definirme. Cuando me preguntan cómo soy, yo que soy socialdemócrata, me digo que yo soy como el corazón, al centro, pero un poquito para la izquierda. Sí. Digamos que en el proyecto que podría uno ubicarse más hacia un lado o hacia otro, ¿verdad? Está en el compromiso y en la velocidad para responder, digamos, en el proyecto de erradicación de la pobreza. Que es básico. Y que nos hemos estancado, ¿verdad? Yo llamo siempre la atención cuando oigo hablar del milagro chileno, que uno de los milagros chilenos es haber llegado, después de haber pasado por una dictadura como la de Pinochet,
y con los grandes golpes que se llevó esa sociedad partiéndose en dos, nosotros llegamos a tener una pobreza de un 16-17%, sin necesidad de pasar por una dictadura de ese nivel. El milagro costarricense, que hoy en día pareciera que no nos damos cuenta, que no existe, lo empezamos a forjar mucho tiempo atrás. Sí, claro. Y en una forma paulatina. ¿Qué pasó? Bueno, yo ¿Qué pienso una que antropóloga, una historiadora? ahí ¿Qué es pasó? donde yo sí creo en lo personal que yo me distancio de la izquierda. Yo en ese sentido sí tengo esa vida costarricense muy adentro. Siempre he creído, y nosotros creemos, ¿verdad? Por lo menos yo comparto. Esa vida costarricense no tiene nada que ver con la de José María Figueres, que es ahora... Ah, no, nada. Nada.